Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago Echeverry, hago parte del grupo conformado por Nicolás Saavedra, Luis Eduardo Cubillos y Jorge Melo. En esta ocasión vengo a presentarles una solución al caso de la doctrina Yoshida en Japón. Bueno, este caso es importante. Primero vamos a hacer una contextualización de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido durante los últimos años. Entonces, para empezar, cuando Japón perdió la guerra del Pacífico, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos, bajo el mando del general MacArthur en esa zona, decidió limitar un poco el aspecto militar y de seguridad de Japón. Esto se hizo por medio de la Constitución de 1947 de Japón, en donde el artículo 9 establece que Japón va a renunciar a la guerra, por decirlo así, a la guerra, y también va a desmilitarizarse, no tendrá ningún tipo de armamento. Y bueno, esto es muy importante porque esa doctrina llamada la doctrina Yoshida fue principalmente, digamos, importante para la época de la Guerra Fría. Entonces, aquí es cuando surge un debate entre unos autores que dicen que el hecho de renunciar a la guerra no necesariamente quiere decir que deban desarmarse, porque igualmente requieren autodefensas, pero hay otros que simplemente mencionan o se van por el lado pacifista, que igualmente renunciar a la guerra quiere decir renunciar a cualquier tipo de armamento. Pero como mencioné, esto era importante durante la época de la Guerra Fría porque Estados Unidos necesitaba una especie de satélite en esa zona para poder controlar, digamos, acciones militares en Corea, de pronto Vietnam. Pero hoy en día se arma el debate del por qué esto es necesario, de por qué ese artículo 9 de la Constitución es necesario, considerando que la situación internacional no es la misma de hace 50 años o más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que es la doctrina Yoshida, de la doctrina Yoshida, que es el aspecto económico. Muchas gracias. Me acaba de llegar una información muy importante y la voy a leer textualmente. A ver, la consigna en Tokio es armarse hasta los dientes para estar preparado por si el dragón despierta, pero hacer el menor ruido posible para no desvelarle. Para justificar la musculación de su ejército, prefieren seguir identificando a Corea del Norte como la principal fuente de inestabilidad en el nordeste asiático. Aquí nos podemos referir al dragón como China, porque a lo largo de los años China ha venido creciendo económicamente y como producto de eso también ha venido aumentando su poderío militar. Esto es importante para Japón y es importante también en el aspecto económico, porque Japón ha venido creciendo económicamente, puede estar a la par de China, puede hacerle competencia a China en el aspecto económico, pero si no tiene armamento simplemente militar, es posible que en caso de que China en algún día decida atacar Japón, Japón no tendrá cómo defenderse. China decide que dice, o menciona mejor dicho, que este crecimiento es principalmente pacífico, pero debido a la historia anterior china, es posible que regresemos a China como el país del medio, aquel que era, no quiero mencionar tiránico, pero era uno bastante violento. Bueno, y siguiendo con el aspecto económico, habiendo hablado sobre China, sobre el crecimiento de China y sobre cómo Japón ve esto como, digamos, una amenaza, tal vez como una competencia violenta, es importante que Japón deje atrás esa dependencia que tiene de Estados Unidos para poder generar interdependencia con otros países de su propia región. Y de esta forma Japón puede también volver a rearmarse para, en caso de que ocurra algún evento violento, algún hecho terrorista en su país o demás, pueda responder adecuadamente. Bueno, otro caso importante del que debemos hablar también incluye a China. Esto es lo ocurrido entre China y Taiwán entre 1995 y 1996 y la forma como esto afectó a Japón. En 1995 hubo unas elecciones en Taiwán en donde era muy posible que ganaran los proindependentistas. Esto de esta forma afectó, digamos, el pensamiento en Beijing, y Beijing decidió tomar medidas en 1996 para impedir que los proindependentistas llegaran al poder. Entonces lo que hizo Beijing fue que lanzó, mejor dicho, misiles a las costas de Taiwán, y esto afectó el comercio que tenía Taiwán y Japón. Esto es importante de la doctrina Yoshida en la medida en que, en caso de que este suceso hubiera pasado a mayores, Japón se hubiera visto afectado por este suceso y no hubiese tenido un ejército o un armamento apropiado para defenderse de la amenaza china. Bueno, otro caso, finalmente el último caso del que debemos hablar
similar es el de Corea del Norte hoy en día. Corea del Norte ha venido realizando pruebas nucleares y ha lanzado misiles balísticos por encima de las islas de Japón. Esto es extremadamente peligroso debido a que Japón no tiene ningún tipo de armamento ante defensas frente a misiles. Mejor dicho, no tiene escudos antiaéreos para en caso de que uno de esos misiles efectivamente llegue a la isla de Japón. Y esto es importante que Japón tenga este tipo de escudos antiaéreos o escudos antimisiles, pues justamente para que no ocurra una fatalidad enorme. Bueno, nosotros para tomar esta decisión primero tuvimos muchos puntos en cuenta, porque es importante tener aspectos económicos y militares en esta doctrina. Sin embargo, nosotros pensamos que Japón, pues debido a su artículo 9 de su constitución, sí debería empezar a reactivar su armamento militar propio. Pero esto no debería ser tajantemente, sino debería ser un proceso en el que Estados Unidos no se sienta transgredido, ni que tampoco su hegemonía militar sea echada a la basura tan rápidamente. No, debería ser un proceso en el cual Estados Unidos no se pierda la relación que existe con Estados Unidos y Japón ascienda económicamente y en su política exterior. ¿Esto cómo se debe llevar a cabo? En nuestra opinión, debe ser un proceso en el cual Japón cree su armamento militar con ayuda económica de Estados Unidos para evitar posibles amenazas de Corea del Norte o China, como podemos ver que los armamentos nucleares o misiles que han sobrevolado el mismo territorio de Japón, para poder evitar eso. Otro punto importante también es que Estados Unidos debe mantener su hegemonía económica, pero sin embargo Japón tiene que crear una interdependencia con demás países que podrían ocasionar un incremento económico del mismo.